Hoy vamos a aprender a hacer un escenario como este utilizando Krita. El último tema que vamos a ver en este curso son escenarios. Quiero decirles que también cuando me refiero a los escenarios voy a utilizar las letras BG o la palabra background, que significa entorno o fondo. Listo. Aquí en las diapositivas hay una serie de ejemplos que pueden revisar, que tienen características como que son estilizados, el tipo de línea a veces es muy delgada, a veces es gruesa, pues tiene una intención el calibre de la línea. En ocasiones también vemos escenarios que no tienen línea, entonces podemos trabajar este tipo de estilos. Les recomiendo mucho que vayan a buscar imágenes de referencia para hacer sus escenarios. Aquí también tengo otro escenario de ejemplo que está basado en esta fotografía que tomé del skatepark del estadio de Medellín. Entonces podemos ver la similitud entre la foto y el escenario porque yo la utilicé para trazarla. Entonces puse la imagen de referencia y empecé a calcar algunos elementos. Pero también se intervino la imagen de una manera en que yo corté esta parte del dibujo de la foto para hacerla más grande y dar esa sensación de que es más caricaturesco, como deformar la percepción del escenario. Y también, por ejemplo, miren los árboles, que los árboles son con muchos detalles porque tienen muchas hojas, y mediante la simplificación utilicé estos polígonos verdes de fondo entero con opacidad baja para que me cumplieran el mismo papel de árbol sin necesidad de tardarme tanto tiempo haciendo los detalles. Entonces también tengamos en cuenta que podemos simplificar muchos elementos del escenario como con este método. Listo. Ahora les digo que vamos a hacer un ejercicio en escenario. Pueden utilizar una imagen que ustedes quieran, pueden tomar una foto, por ejemplo esta es una foto de mi oficina, pero también pueden tomar una foto de la ciudad, un exterior, o utilizar alguna de estas imágenes que les estoy poniendo aquí en las diapositivas para calcarlas y hacer el mismo ejercicio. Listo. Una vez tengamos esa imagen que nosotros vayamos a calcar, a utilizar para nuestro escenario, vamos a sacarle los valores tonales para comprender cuál es la profundidad de la imagen o cuántos niveles tiene la imagen. Entonces los valores tonales se miden en blanco y negro, no importan los colores. Entonces lo primero que vamos a hacer es suprimir los colores de la imagen para que podamos comprender mejor la profundidad que tiene. Listo, aquí estamos en Krita. Entonces primero vamos a buscar una imagen cualquiera. Por ejemplo, yo tengo esta imagen de el Valle del Cocora. La voy a utilizar para el ejercicio de hoy, entonces la voy a arrastrar aquí al programa para poderla insertar como una nueva capa. Aquí la tengo, le doy control T para moverla donde quiera y le voy a hacer una copia. Entonces ya tengo en una capa la imagen y en otra capa una copia de esta imagen. A esta que acabo de copiar le voy a decir filtro, voy a decirle ajustar y desaturar. Listo, le doy a aceptar. Entonces una vez ya la desaturé, aquí vemos la comparación de la imagen antes del filtro y aquí la imagen solo en colores, en tonos grises. Listo, entonces cuando ya nos deshacemos de los colores podemos entender entonces este concepto de los valores tonales. Entonces, por ejemplo, podemos comprender si agarramos la herramienta de gotero que todo lo que está aquí por delante, voy a agarrar el pincel y a ir marcando, por ejemplo, los tonos según su ubicación. Entonces, por ejemplo, las montañas de acá adelante son de este gris, luego las montañas que están más atrás son de este otro gris que es un poco más claro, y si yo tomo estas que están incluso más atrás van a ser incluso más claras que este anterior. Y si yo tomo por ejemplo el valor del cielo, va a ser todavía más claro que el de las montañas que están más atrás. Por el contrario, si yo tomo este valor de acá de las palmeras, me van a salir entre pues este mismo tono de las montañas que están más cerca o hasta uno más oscuro si hubieran elementos todavía más cercanos aquí al punto en donde yo estoy, por ejemplo, viendo. Por ejemplo, si aquí hubiera una persona,
podríamos hacerla de un valor incluso más oscuro porque está mucho más cerca. Entonces entendemos que si los objetos están muy cerca van a tener un valor más oscuro, y si los objetos están más lejos, más a la distancia, van a tener un valor más claro o cercano al blanco. Entonces vamos a utilizar este entendimiento de los valores para dividir el escenario en diferentes niveles. Entonces voy a tomar el tono, voy a cambiar el tono del pincel y voy a cambiarle el tamaño para empezar a dividir los niveles que yo identifique aquí en este escenario, al menos particularmente. Entonces yo identifico que aquí hay un nivel que incluye también las palmeras. Este vendría siendo el nivel 1. Voy a cambiar de color para que se entienda mejor. Por aquí atrás, en donde hay otras montañas, lo voy a llamar como nivel 2, y todo lo que esté atrás, por ejemplo estas nubes, este espacio que está incluso más atrás, le voy a poner nivel 3. Listo, una vez identificamos como esa profundidad del escenario, ya los puedo introducir a este concepto que es el del foreground, el background y el midground. Entonces, ¿para qué utilizamos nosotros estos valores tonales a la hora de nosotros entender, por ejemplo, un escenario? Pues porque nos ayudan a percibir la profundidad de cualquier escenario que nosotros estemos construyendo. Entonces, según, por ejemplo, si está en el primer plano, este vendría siendo el foreground, que es lo que más cerca tenemos. Si tenemos, por ejemplo, unos tonos grises intermedios, vendría siendo el plano medio o midground, y ya tendríamos el fondo o el background, que es lo que más lejano está. Según eso, entonces tenemos que este primer nivel que habíamos hablado antes vendría siendo el foreground, porque es lo que más cerca está. Foreground. Este de la mitad vendría siendo el midground, y este último que tenemos en el fondo vendría siendo entonces el background. Podría simplificarlo incluso más utilizando los mismos grises que ya seleccioné. Entonces, por ejemplo, aquí acabo de tomar este gris que seleccioné del foreground y lo voy a aplicar en esta parte de acá como para delimitar en donde empieza y donde termina. Aquí estoy haciendo las palmeras. Entonces aquí tengo el foreground. Por debajo podría crear una capa para el midground. Seleccionar este mismo gris que ya extraje previamente de la misma foto, y con la herramienta de lazo poligonal empezar a marcar desde donde hasta donde podría ir este escenario. Así. Y luego otra capa para marcar el último nivel, que es el background.
Listo, de esta manera entonces podríamos empezar a comprender la profundidad del escenario. Listo, acabo de meter todas estas imágenes que utilicé para hacer el estudio de valor en una sola carpeta y ahora voy a volver a insertar la imagen como tal al programa y la voy a escalar para empezar a hacer entonces ahora sí el escenario. Voy a hacer el calcado del escenario. Entonces la inserté, le voy a bajar la opacidad desde esta barra encima de las capas, se la voy a bajar bastante, más o menos así, y encima le voy a crear una capa en donde voy a realizar el calco. Entonces calco foreground y voy a empezar a calcar todo lo que esté en este área de acá, que es donde tenemos los primeros elementos más cercanos del escenario. Listo. Entonces vamos a empezar a calcarlos. Voy a acelerar la grabación para que no se haga muy largo el video. Voy a estar utilizando algunas herramientas que prefiero para trabajar, ya que se utilizan mucho, por ejemplo, líneas rectas en los escenarios, más que todo como para agilizar el trabajo y también para simplificar. Entonces voy a estar utilizando esta herramienta de línea recta y voy a tomar un color cualquiera, lo puedo cambiar más adelante, voy a hacerlo con negro. Y una recomendación es que los elementos que estén cerca tengan una línea gruesa, que sea un poco más ancha, y a medida de que los elementos estén más lejos, la línea vaya poniéndose más delgada o con un calibre más pequeño. También la recomendación es que utilicen un pincel que no tenga mucho calibre, porque si no el control de la línea va a ser más complicado. Por ejemplo, todas estas líneas fueron hechas con este mismo pincel de acá que tiene calibre. Si agarramos por ejemplo la herramienta de pincel, vemos que este pincel responde a la presión que yo le haga. Si es muy fuerte, entonces hace una línea gruesa, o si es poquita la presión, hace una línea delgada, y eso me hace tener de pronto menos control en el tamaño de la línea. Entonces cambien, si quieren tener una línea más estable, a este pincel de acá, que es un pincel redondo que no tiene variación de presión, y si agarramos entonces la herramienta de la línea va a ser pareja todo el tiempo, el mismo tamaño.
Por aquí estoy realizando una corrección para que no me queden tangentes en la ilustración. Entonces, por ejemplo, aquí se me estaban colisionando un par de palmeras y eso hacía que fuera más difícil entender dónde terminaba una y dónde empezaba la otra, entonces es mejor evitar esas tangentes.
Listo, aquí ya terminé el midground. Entonces tengo en una capa el midground y tengo en otra capa separada el foreground. Y ahora voy a crear una debajo de todas esas para hacer el background, que son las nubes y el cielo. Estoy procurando dejar todos los bordes cerrados. Por ejemplo, aquí se alcanza a ver que está cerrado para pintar más fácil ahora con el balde de pintura, con la herramienta de selección. Aquí también podemos ver que el midground está cerrado. Tiene cerrado toda el área para pintarlo más rápidamente. Listo, la última parte del background la voy a hacer con pinceles de una vez. Entonces voy a traerme esta referencia que hicimos al principio. Voy a volver el lienzo un poco más grande, seleccionando con esta herramienta de selección de cuadrado. Le digo clic derecho, recortar a la selección. Aquí se me amplió un poco el espacio de trabajo. Voy a mover este estudio que hice de los valores para acá. Y voy a empezar a seleccionar los mismos colores que extraje con el gotero del escenario. Entonces los colores de las nubes son estos de aquí. Entonces voy a seleccionar un pincel que me guste para hacer las nubes con una textura interesante. Entonces voy a buscar un pincel. Para que se distinga mejor voy a hacer las nubes de otro color y ahorita vuelvo y cambio para que me quede este gris, para que se pueda ver bien, porque no se ve con ese gris normal. Listo, ahora le voy a poner el fondo total. Con esta herramienta de acá de selección voy a seleccionar el área del cielo. Y la voy a rellenar. Listo, ahora ya sí me hace contraste el background, entonces voy a cambiarle el color.
Aquí los acabo de agrupar a la capa donde tengo las nubes y una capa nueva que creé. Le voy a hacer un bloqueo de alfa. Voy a seleccionar este color gris que me representa las nubes y voy a cambiarle el tono a las nubes. Listo. Ahora voy a combinar este grupo. Nubes. Acá tenemos el background, tenemos las nubes. Ahora vamos a ir al midground y con la herramienta de varita mágica que la tenemos aquí, vamos a seleccionar el área del midground. Aquí revisamos que tenga todas las palmeras y vamos a darle por acá en seleccionar, aumentar la selección un píxel para que nos quede dentro de la línea y no nos vaya a quedar un espacio blanco feo entre la línea y el color. Y ahora vamos a hacer una capa por debajo porque el line art siempre debe estar separado del color. Aquí le vamos a poner color y vamos a seleccionar el color que va en el midground. Con el gotero seleccionamos y vamos a pintar con el balde de pintura o con el pincel. Voy a pintar con el pincel para que me quede con una textura interesante. Le puedo hacer incluso detalles con algún gris parecido que esté en la misma parte para que me queden más detalles como de textura. Son simples, pero se alcanzan a ver un poquito que ahí están por encima para ir añadiendo textura al escenario. Listo, ahora me falta por último la capa del foreground. Entonces voy a la capa del foreground que aquí está y voy a seleccionar otra vez con la varita mágica el área del foreground, teniendo en cuenta estas otras palmeras. Con shift sostenido las puedo ir seleccionando. Ahí ya las seleccioné y este otro pedazo de tierra, y ya le vamos a dar aumentar la selección para que me quede por encima de la línea. Seleccionar, aumentar selección. Ahí ya me aumentó la selección. Voy a pintarla con este tono de aquí que es el del foreground. Creo una capa para el color y pinto. Listo. Voy a buscar otro tono diferente para hacerle detalles por encima. De pronto uno más oscuro. Y uno más claro también. Listo. Shift Control A para deseleccionar. De esta manera entonces me va quedando el escenario. Ahora voy a cambiarle para que no me queden estos colores así grises. Voy a utilizar entonces un modo de fusión para aportarle tono por encima a la ilustración. Bueno, entonces primero voy a agrupar cada uno de los niveles con su respectivo valor. Entonces voy a agrupar estos dos, control G, y aquí se llama foreground. Ahí está. Ahora el middle ground también lo voy a agrupar, control G, con la capa de grises que tiene para pintarlo. Ay, por acá veo que me faltó pintar una palmera, ya la voy a pintar. Midground. Y el background también lo voy a agrupar, control G, background.
Es muy importante mantener el orden de los documentos porque estos documentos tienden a tener muchas capas, entonces para no perdernos siempre nombrarlo. Listo, aquí ya pinté la primera capa por encima con los tonos, pero miren que no me respeta estos detalles ni el valor que le asigné en la parte de abajo. Entonces, para que me lo respete, voy a cambiar el modo de fusión de normal a color. Si de pronto este modo de fusión de color está desactivado o aparece con un icono triangular con un signo de admiración, es porque el documento no está en el modo correcto. Entonces vamos a cambiarlo desde donde dice imagen, propiedades, espacio de color de la imagen, y la vamos a cambiar a RGB alfa. Ese es el único que nos permite ese modo de fusión de color. Entonces lo cambiamos a RGB y ahí sí ya nos permite acceder a esta capa en color. Listo. Ahora vamos a hacer lo mismo de los colores con las demás capas de la parte de atrás. Voy a buscar por aquí el middle ground. Aquí tengo el bloqueo de color. Voy a crear una capa por encima. Aquí le voy a poner de nuevo verde. Las agrupo, las selecciono y las agrupo. Hago el bloqueo de alfa. Voy a seleccionar la capa que acabo de crear y puedo tomar alguno de los tonos por aquí de referencia. Puedo tomar de esto. Les recuerdo que como esta es una imagen de la vida real, los colores son más opacos, entonces si quieren que tenga un acabado de pronto más caricaturesco o como más vibrante, pueden cambiarle el tono, ponerlo un poco más brillante o más saturado para que les quede como más, por ejemplo, de este azul cambiarlo a un azul incluso más claro, como algo así, para que quede mucho más vivo. Y recuerden cambiar el modo. Ahí tenemos todavía en modo normal, lo cambiamos a color y de esa manera pues se nos va adaptando el escenario. Voy a bajarle un poco por aquí el tono porque está muy fuerte. Listo, también voy a tener en cuenta por aquí que hay unos colores más grisáceos, entonces voy a utilizarlos por aquí abajo. Listo, ahora me falta nada más el background, entonces abro el background. Aquí tengo ya creado el grupo con la parte de las nubes. Por aquí ya tengo el grupo con el fondo del cielo, entonces abro acá en el cielo, le pongo una capa encima, le voy a poner azul y le hago el bloqueo de color. Ya selecciono por aquí el tono de azul que quiera ponerle y pinto. Finalmente le cambio por aquí de el modo para que me quede en color y me reconozca los valores. Y ya por acá voy a pintar las nubes. Las nubes tienen varios detalles, entonces voy a fusionar este grupo primero. Ya quedó fusionado. Ahora sí, voy a ponerlo por acá, nubes, creo una capa encima, la agrupo, control G, por acá le voy a poner blanco, le pongo el bloqueo de alfa, voy y selecciono el color que quiero utilizar para las nubes, puede ser este, y ya pinto por encima. Ahí me está borrando los detalles que tengo por debajo, entonces no olvidemos siempre cambiar el modo de fusión de normal a color. Listo, muy bien. Ahí ya tenemos entonces el escenario pintado, pero podemos seguir añadiéndole más y más detalles como para darle una sensación de luz. Entonces, por ejemplo, aquí en el foreground, aquí tengo el color. Yo abro, acá tengo el color. Puedo crear una capa por encima, la pongo en modo de aclarar, por ejemplo, o puede ser también en modo pantalla, que es más fuerte.
y puedo tomar cualquier color que quiera para hacerle las luces o las sombras. Yo voy a tomar como un naranja y puedo empezar a pintar por encima. Recuerden ponerle el bloqueo de alfa para que no se salga del área que quieran, por ejemplo así, y le puedo bajar la opacidad para que no quede tan fuerte. Y podemos hacer con un pincel más pequeño detalles todavía más marcados, con tonos más fuertes. Por ejemplo, un reborde así en la parte que más sol le caería, aquí también en las mismas palmeras. Y esto va iluminando todavía más el escenario, como dándole esa sensación de luz. Y también puedo ponerle encima de todo, puedo ponerle una capa también en pantalla o en luz fuerte, también funciona. Una capa por encima para hacerle también como un rayo de luz o algún detalle así que sea como que ponga un poco más borrosa la imagen. Ahí acabo de poner un rayo de luz para hacerlo más sensación ambiente. Y puedo ponerle por acá un filtro y le pongo un desenfoque gaussiano, desenfocar, desenfoque gaussiano. Listo. Entonces así ya me quedaría. Bueno, el paso final que nos hace falta es cortar esta imagen para que me quede solo el área del escenario. Entonces voy a utilizar la herramienta de selección, me hago en un sitio que no me vaya a cortar información, pero que me deje por fuera todo lo que sobre de la ilustración, por ejemplo así. Le digo clic derecho, recortar a la selección, y de esta manera pues ya tendríamos el escenario con el acabado cartoon basado en una imagen de referencia. Bueno, espero que te haya servido. Chao. Si tienen alguna pregunta me escriben. Chao.